Señores, muy buenas tardes. El día de hoy, 20 de junio del año 2023, la segunda sala penal de apelaciones que despacha a las magistradas intervinientes presidenta Cecilia León Velázquez, la jueza superior titular y presidenta de sala, Ofelia Namón Aguilar, jueza superior titular, y Liliana Janet Rodríguez Villanueva, jueza superior provisional, la misma que ha sido promocionada como juez superior, como juez titular de primera instancia a esta sala, a su vez por promoción del señor juez superior titular, doctor Walter Cotrina, quien se halla en la Corte Suprema de la República. Bien, el motivo de la presente es para llevar a cabo la lectura de sentencia en la acción privada, causa 1687, año 2021. Por su orden, pido a las partes se sirvan acreditar. Parte que particular. Muy buenas tardes, señoras, señores magistrados, colega de la defensa, con todos los presentes. Elmer Rebasa Benítez, defensa técnica de la querellante particular Natalie Rojas Rojas. Bien, señor abogado de la parte querellada. Buenas tardes, señora directora de debate, señora presidenta, miembros del colegiado. Mi nombre es Jorge Pérez López, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 36779. Muchas gracias. Señora querellante. Buenas tardes. Identifíquese, por favor. ¿Su nombre, señora? Natalie Stephanie Rojas. Bien. El querellado, también igualmente, su identificación, por favor. ¿Se encuentra presente el querellado? Señor César Arturo, sí. Por favor, su micro. Sí, disculpe, estaba con el audio ahí. César Arturo, buenas tardes con todos. César Arturo Fernández Bazán. Muy bien. Estando las partes presentes, este órgano jurisdiccional pasa a la lectura a la sentencia recaída en la presente acción privada, proceso especial por querella, en la cual se ha emitido la resolución por unanimidad. Resolución número 30. Surgió 20 de junio del año 2023. Vistos el recurso de apelación interpuesto por el querellado César Arturo Fernández Bazán contra la sentencia condenatoria contenida en la resolución número 13 del 23 de agosto del 2022, emitida por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo y recurrida por la querellante y el querellado. Bien, respecto a los extremos de sentencia condenatoria y reparación civil. La audiencia de apelación se realizó el 14 de junio del 2023 a través de la herramienta digital del Poder Judicial, la plataforma Google Meet, realizándose con la presencia de las integrantes de la segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia y la Libertad, juezas superiores titulares, Cecilia León Velázquez, presidente sala y jueza superior titular. Ofelia Namón Aguilar, jueza superior titular. Y Liliana Janet Rodríguez Villanueva, jueza superior provisional, directora de debates, quien interviene por promoción del juez superior, doctor Walter Cotrina Miñano, y a su vez tengo la calidad de jueza titular especializada, a la que concurrimos, y así como las partes, querellante particular, Natalie Stephanie Rojas Rojas, asistida del defensor Elmer Críspulo Rebasa Benítez, querellado César Arturo Fernández Bazán, con el asesoramiento de su abogado letrado Jorge Pérez López, siendo el estado del proceso el de resolver el recurso de apelación. Antecedentes del proceso, de los argumentos de la querella. Con fecha 3 de junio de 2021, Natalie Stephanie Rojas Rojas formuló querella contra César Arturo Fernández Bazán como autor del delito de difamación agravada, tipificada en el artículo 132, inciso 3 del Código Penal, en su agravio. La querella se sustenta con fecha 30 de abril del 2021. El querellado fue intervenido y detenido por personal policial de la Comisaría Policía Nacional del Perú, Moche, por la presunta comisión de abuso de autoridad, fecha en la que el querellado tenía el cargo de funcionario público.
alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche. La intervención policial al querellado la hace la querellante, quien ejercía el cargo de comisaria encargada de la Comisaría Policía Nacional del Perú, Moche. La realizó en forma conjunta con el representante del Ministerio Público, fiscal Raúl Kenji Melgarejo Tarazona, precisándose que los hechos que motivaron la detención se basaron en que el querellado impedía que el personal de MINSA retire 11 frascos que contenían 66 dosis de vacunas contra el COVID-19, sobrantes de la jornada de vacunación que se llevó a cabo en el Coliseo de Moche, poniendo en riesgo que se pierda la cadena de frío, así como causando perjuicio en el ejercicio de sus funciones del personal de salud y la alteración del orden público, ante lo cual, luego de realizados los actos de investigación, fue citado Fiscalía para investigación, siendo que, valiéndose y haciendo gala de impunidad de manera dolosa, ha mancillado su honor como persona natural, habiendo el 4 de mayo del 2021 publicitado en página oficial del Facebook de la Municipalidad Distrital de Moche una grabación de sus declaraciones brindadas después de haber acudido a tener audiencia con el jefe de la tercera macrorregión policial, La Libertad, donde ha dicho ofensas muy ultrajantes que han sido difundidas a nivel local y nacional, expresando: querellado, yo no vuelvo a tratar ni una palabra más con la policía de Moche, con la señorita Rojas, que me parece que ni personalidad tiene, por la teniente Rojas, que parece que está atrás y no habla, y todo lo dirige por el costado, puntos suspensivos. Así no se hace, señora teniente Rojas. Póngase bien los pantalones, póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén, porque usted tiene que poner el pecho por el ciudadano, no al costado de esos ciudadanos malos, que son esos policías malos que lo hacen quedar mal a su institución. Y por lo tanto, yo como persona la declaro non grata, señora teniente Rojas. Declaro non grata como persona al señor Iglesias y al señor Vargas, suboficiales que deberían de estar en el BRAEN. Allá márchense, allá quiero ver si se enfrentan contra un terrorista. Váyanse a los penales, a ver si se enfrentan así a las bandas delincuenciales y a los extorsionadores. Vayan para allá. Moche, al menos mi persona, y creo que es una gran parte de la población de Moche, no los quiere a ustedes. Váyanse porque están dañando la imagen del uniforme que tanto costó respetar en la época del terrorismo. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Que venga el terrorismo de Estado, para que la policía nuevamente se hagan los buenos y estén a favor del pueblo? Espero que el señor Céspedes, general, aquí, que me ha atendido de buena manera, que actúe, porque para actuar las cosas se hacen de inmediato. Mejor investigación que esta no puede haber. Esto, ¿quién lo ha sacado? Su misma gente. Y si no toma las acciones de inmediato, porque esa gente debería estar en otro lugar. Deben estar en el BRAEN luchando como se requiere, no metidos en sus oficinas calentando ese asiento con ese traserazo. Por resolución número 1 de fecha 25 de junio del 2021 se declara inadmisible, siendo subsanado juntando copias del CD y escrito de subsanación foja 63, emplazadas la parte querellada por resolución número 2 a foja 65, declarada la inadmisibilidad por resolución 3, folio 77 de fecha 16 de agosto del 2021, por escrito de fecha 20 de agosto del 2021, subsana contestación de demanda y querellado. Contestación de la querella. El querellado contesta la demanda sosteniendo que es alcalde del distrito de Moche y que la querellante miente cuando hace referencia a que su persona habría impedido el retiro de 11 frascos que contenían 66 dosis de vacunas. Máxime si el caso ha sido archivado por Fiscalía. Iniciará acciones legales contra la querellante por introducir información falsa. B. Aunado a que la querellante es funcionario pública, la crítica que se realiza es por su labor de policía y no a su esfera personal. No emite frases machistas, sino aprendas de vestir propias de una mujer, y no se le atribuye adjetivo calificativo que mancille su honor, sino todo en el contexto de policía, encargada de la comisaría de Moche. C. Habla de frases injuriosas que lesionan el honor, pero no dice cuáles han sido. D. Obedece a la crítica realizada en su función de policía y no entiende que todos los ciudadanos tienen derecho a criticar, y cuando se refiere a la ropa interior y traserazo, ninguna de estas palabras representa ofensa al honor de una persona. E.
no ha fundamentado por qué solicita el monto de 50.000 soles por concepto de reparación civil. Sentencia de primera instancia. Con fecha 23 de agosto del 2022, el quinto juzgado penal unipersonal de Trujillo expide la sentencia contenida en la resolución número 13, que resuelve condenar al querellado César Arturo Fernández de Bazán como autor del delito de difamación agravada en agravio de Natalie Stephanie Rojas, y se le impone 1 año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, debiendo cumplir las siguientes reglas de conducta: no variar el domicilio real que ha fijado en este juicio sin previa autorización de la Oficina de Control Biométrico en esta sede judicial, no cometer nuevo delito doloso y cumplir con el pago de la reparación civil de 5.000 soles en el plazo de 10 días, bajo el procedimiento del artículo 59 del Código Penal, en caso de incumplimiento. Asimismo, el pago de reparación civil de 5.000 soles y el pago de 120 días multa equivalente en la suma de 930 soles con pago de costas únicamente respecto a la querellada. Recurso de apelación de sentencia. Del querellado hay diversas apelaciones de sentencia que dio lugar a nulidad y precisión de escrito recursivo. Con fecha 31 de agosto del 2022, fojas 162 a 168, repetido a fojas 169 a 175, fojas 176 a 186, todos ellos autorizados por el mismo letrado, Jorge Valdés Lozano, y mediante escrito de fojas 186 a 194, varía de abogado, con la misma dirección procesal, al letrado Mario Colbert Reina Rodríguez. Presenta la misma impugnación, solo difiere en el cambio de letrado. El querellado interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando se revoque la sentencia de instancia. No obstante, los escritos en mención no contenían la pretensión del querellado respecto de la recurrida, porque ante 3 escritos de apelación a una sentencia, por resolución número 18 del 3 de octubre de 2022, se dispuso devolver a primera instancia para subsanación. Se declaró la nulidad del acto de notificación y de oficio se dio plazo para la subsanación al querellado, precisando cuál es el escrito que contiene la impugnación de esta parte, ante lo cual precisa y ratifica con el escrito de fojas 21 de octubre de 2022, fojas 261 a 267, y se precisa en la resolución 21, fojas 274, el querellado reconoce el escrito de apelación suscrito por el letrado César Luis Rodríguez Rojas, ubicado a folio 203 y repetido fojas 261 a 267. Contenido de la impugnación escrita del querellado. En su escrito de impugnación, que fue admitido por la Sala de Apelaciones y que por el principio de congruencia recursal contenido en el artículo 409 del Código Procesal Penal, determina el ámbito de competencia de la Sala de Apelaciones. Solicita se revoque la resolución venida en grado y reformándola se le absuelve su patrocinado y alternativamente se declare nula la sentencia y se ordene nuevo juicio oral por haberse quebrantado la debida motivación de resoluciones judiciales por lo siguiente. 1. Fundamentos de la revocatoria. Primer error. Errónea subsunción de la conducta en el tipo penal de difamación agravada, ya que los juicios de valor ofensivos a la dignidad de una persona que requiere el tipo penal, se requiere atribuir un hecho, cualidad o conducta a una persona que perjudique su honor, siendo que las expresiones genéricas pueden denotar una falta de educación, pero no evidencias de componente injurioso porque no hay afectación real a la querellante. Podrían parecer machistas, pero no llevan consigo ánimo de difamar. Solo obedecen a una llamada de atención respecto del hecho de abuso de autoridad por parte del personal de la comisaría de Moche. Segundo, fundamento de la pretensión de nulidad. Primer vicio de nulidad. Ausencia de motivación respecto a la fundamentación de la determinación de la pena. Para aplicación de la pena se debe observar la determinación del marco legal considerando el marco general, abstracto y concreto. Y debe fundamentarse por qué se ha escogido aplicar la pena en concreto, que es la más difícil decisión y aplicación de las consecuencias jurídicas del delito. Segundo vicio, ausencia de motivación respecto de la fundamentación de la reparación civil. No se ha evidenciado cuál es el fundamento y por qué se ha impuesto el monto de 5.000 soles de pago de dicha reparación. Máxime, si la misma no ha especificado qué tipo de daño se le ha ocasionado cuando no se ha cumplido con la motivación al resolver un pedido, genera la necesidad de ser revocada ante la presencia de error procesal, penal y probatoria. Contenido del recurso de apelación de la querellante. Por escrito de foja 196 a 202, el letrado L.M. Críspulo Rebasa Benítez interpone recurso impugnatorio apelando sobre el extremo de la sentencia referido al concepto de reparación civil. Argumenta que, primero, hay errores de hecho sobre la aplicación de la reparación civil, como es el punto 11 de la parte considerativa. Sostiene que ha quedado acreditado el delito en que
el que es realizado en una página web de la Municipalidad Distrital de Moche en la red social de Facebook, que es red social abierta, los usuarios son numerosos y esta publicación se ha viralizado las palabras denigrantes y machistas proferidas. Como consecuencia de las frases vertidas, le ha causado un grave daño extrapatrimonial consistente en el daño moral. Ha sido anunciado sin un razonamiento específico en forma genérica, influyó en su esfera personal, laboral, familiar y social al ser víctima de las frases ultrajantes. En relación al daño moral, existe un sufrimiento, el cual no se deriva de pruebas materiales, sino de una significación espiritual en la esfera de la personalidad o afectividad de la víctima, constituido por la angustia, los sufrimientos físicos o psíquicos que padece. Solicita se declare fundado el recurso de impugnación, se revoque la sentencia en el extremo de la imposición del pago de reparación civil en la suma de 5.000 soles y reformándola se incremente a 50.000 soles, siendo el estado del proceso el de resolver el recurso de apelación. Fundamentos de la sala de apelación. Ahora bien, antes de realizar el reexamen de los medios actuados durante el juicio oral, es necesario hacer algunas precisiones respecto al delito objeto de incriminación. Esto es difamación agravada, con la finalidad de determinar si los hechos submateria efectivamente encuadran en esta figura delictiva y seguidamente verificar si existen suficientes pruebas que acrediten la culpabilidad del imputado, vale decir que lo vinculen como autor del ilícito. La sentencia recurrida condenaba al querellado César Arturo Fernández Bazán por el delito de difamación agravada en agravio de la querellante Natalie Stephanie Rojas, tipificado en el artículo 132, tercer párrafo del Código Penal, cuya proposición normativa tiene la siguiente literalidad. El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 120 días multa. Segundo párrafo, si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 2 años y con 90 a 120 días multa. Tercer párrafo, si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años y de 120 a 365 días multa. Los artículos 130 al 132 del Código Penal instituyen los delitos de injuria, calumnia y difamación como figuras penales que protegen el bien jurídico honor. El honor es un concepto jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes que en cada momento histórico, en todo caso, desde una perspectiva, aluden a la suma de cualidades que se atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles específicos que se le encomiendan. Desde un sentido subjetivo, el honor importa la conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia valía y prestigio. Reputación y la propia estimación son sus dos elementos constitutivos. Este bien jurídico está reconocido por el artículo 2.7 de la Constitución Política. Constituye un derecho fundamental que ella protege y se deriva de la dignidad de la persona. Constituye la esencia misma del honor y determina su contenido, en cuya virtud los ataques al honor son ataques inmediatos a la dignidad de la persona. Su objeto es proteger a su titular contra el escarnecimiento o la humillación ante sí o ante los demás, e incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión e información, puesto que la información que se comunique en ningún caso puede resultar injuriosa o despectiva. Acuerdo Plenario 3-2006, Corte Suprema de la República, Fundamento Jurídico 6. Ahora bien, conforme ya se ha precisado, la imputación formulada contra el querellado consiste en que el día 4 de mayo del 2021, publicitado mediante página oficial de Facebook de la Municipalidad Distrital de Moche, se publicó una grabación de las declaraciones brindadas por el querellado después de haber acudido a tener audiencia con el jefe de la sede en la tercera macrorregión policial La Libertad, donde ha dicho las ofensas más ultrajantes e injuriosas de contenido ofensivo que la racionalidad común de un ciudadano pueda permitir, las que han sido difundidas a nivel local y nacional, que se encuentran como medios de prueba aportados por la parte querellante. Querellado César Arturo Fernández Bazán. Yo no vuelvo a tratar una palabra más con la policía de Moche, con la señorita Rojas, que me parece que ni personalidad tiene, por la teniente Rojas, que parece que está atrás y no habla y todo dirige por el costado. Así no se hace, señorita teniente Rojas. Póngase bien los pantalones, póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén, porque usted tiene que poner el pecho por el ciudadano, no al costado de esos ciudadanos malos
que son esos policías malos que lo hacen quedar mal a su institución. Y por lo tanto, yo como persona la declaro no grata, señora Teniente Rojas. Declaro no grata como persona al señor Iglesias y al señor Vargas, suboficiales que debían de estar en el Brain. Allá márchense, allá quiero ver si se enfrentan contra un terrorista. Váyanse a los penales, a ver si se enfrentan así a las bandas delincuenciales, a los extorsionadores, vayan para allá. Moche, al menos mi persona, y creo que una gran parte de la población de Moche no los quiere ustedes. Váyanse porque están dañando la imagen del uniforme que tanto costó respetar en la época del terrorismo. ¿Qué están esperando ustedes que ven el terrorismo de Estado, para que la policía nuevamente se hagan los buenos y estén a favor del pueblo? Espero que el señor Céspedes, general aquí, que me ha atendido de buena manera, actúe, porque para actuar las cosas se hace de inmediato. Mejor investigación que esta no puede haber. Esto, ¿quién lo ha sacado? Su misma gente. Y si no toma las acciones de inmediato, porque esa gente debería estar en otro lugar. Deben estar en el Brain luchando como se requiere, no metidos en sus oficinas calentando ese asiento con ese trasero. En el escrito de apelación presentado por la querellante se sustenta en que se han mancillado su honor en cada una de las frases proferidas, atribuyéndose calificativos injuriosos sumamente graves, abusando de su condición de alcalde de la municipalidad y ciudad de Moche para lanzar las frases calumniosas aludidas sin el menor escrúpulo, porque está convencido de su falsedad con el único fin de deteriorar su imagen individual. La postura opuesta del querellado es la de considerar que ha emitido estas frases desafortunadas y podrían parecer machistas, pero esos excesos no llevan consigo un ánimo de difamar a nadie. Obedecen a un llamado de atención a la querellante, quien era comisaria de Moche. Para contextualizar los hechos en los que el querellado prefirió dichas frases, algo que nunca ha negado, es necesario determinar las circunstancias previas que acontecieron al delito denunciado. Así tenemos que ha quedado probado con la documental presentada por el querellado, consistente en la disposición fiscal número 1/2021 emitida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esa ciudad, la presunta comisión de abuso de autoridad en agravio de la Gerencia Regional de Salud de la Libertad, la cual resuelve no proceder a formalizar y continuar la investigación preparatoria. De dicha documental se desprende que el día 30 de abril de 2021, en el que intervienen las partes, uno de ellos, el querellado como intervenido y la querellante como personal policial jefe de la Comisaría del Distrito de Moche, actividad realizada dentro del marco de vacunación nacional por la pandemia mundial COVID-19 para la población en el Distrito de Moche, la cual se llevó a cabo en el Coliseo Luz Marina Neira de Fernández. Se alude que el problema se suscitó entre personal de MINSA y querellado, quien pretendía retirar 11 frascos que contenían 66 dosis de vacunas, realizándose la intervención de Fiscalía, representado por el fiscal Raúl Kenji Melgarejo Tarazona, y la querellada interviene como comisaria en dicho distrito por el presunto delito de abuso de autoridad. Los hechos descritos en el ítem precedente acontecieron 4 días antes de los presuntos actos difamatorios agravados que expresa haber sido víctima la querellante. El querellado sostiene que bajo el amparo de su derecho a la libertad de expresión, al haber sido víctima de abuso e intervención policial, resistía su derecho a reclamo. Tal argumento no es de recibo por esta superior sala de apelaciones, en atención a que la jornada de vacunación en la cual fue intervenido policialmente se realizó el 30 de abril de 2021, y las frases proferidas que se consideran difamatorias por la querellante son del 4 de mayo de 2021. Queda claro que por el tiempo transcurrido, dichas frases no han sido proferidas en el ámbito de reclamo por una intervención policial de la cual presuntamente se considera víctima. Se alude como pretensión de revocatoria la errónea subsanación de la conducta. Del proceso se observa que ha sido denunciado y juzgado bajo el amparo del artículo 132.3 del Código Penal, esto es difamación agravada, al haber atribuido a la querellante cualidades que perjudiquen su honor. Se debe considerar que en la fecha que se profirieron las palabras ofensivas, la querellada era comisaria encargada de la Comisaría Policía Nacional del Perú de Moche, constituyendo autoridad policial oficial de más alto rango en dicho distrito. Las palabras fueron dirigidas a los oyentes en sentido peyorativo, como son: yo no vuelvo a tratar ni una palabra con la policía de Moche, la señorita Rojas, que parece que mi personalidad tiene. Póngase bien los pantalones, póngase bien los calzones, póngase bien ese sostén, calentando ese asiento el traserazo. Sobre el derecho a la libertad de expresión de un ciudadano. Si bien la Constitución en su artículo 2, numeral 4, reconoce un derecho fundamental común a todas las personas, la libertad de opinión y expresión mediante la palabra oral y escrita, oral o escrita, como todo derecho, tiene límites.
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Herrera-Ulloa versus Costa Rica del 2 de julio del 2004 precisó que el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento no es absoluto, cuyas restricciones deben cumplir 3 requisitos. Deben estar expresamente fijadas por la ley, deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral pública, y deben ser necesarias en una sociedad democrática. Asimismo, el fundamento jurídico 8 del Acuerdo Plenario 3-2006 de las Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema refiere en el fundamento 8, la solución del conflicto pasa por la formulación de un juicio ponderativo que tenga en cuenta las circunstancias de cada caso en particular y permita determinar que la conducta atentatoria contra el honor esté justificada por ampararse en el ejercicio de las libertades de expresión o de información. Y uno de los métodos a utilizar para el juicio ponderativo es verificar la concurrencia de los presupuestos formales de la imputación, bajo el principio de proporcionalidad, el carácter justificado o injustificado de la injerencia, y finalmente comprobar que el límite que se trate si respete el contenido esencial del derecho limitado. El querellado acepta haber expresado el contenido de las palabras y alega que emitió esas frases a las que denomina desafortunadas y podrían parecer machistas, pero esos excesos no llevan consigo un ánimo de difamar a nadie. Sin embargo, en el contexto que se emitió, la información fue una crítica a la persona de la querellante. Así se tiene que admite el contenido desafortunado, machista, y que se trató de una crítica a la querellante. Frente a tal argumento defensivo, si considera que fue una crítica a la querellante en su condición de funcionaria pública, debió haber señalado cuál es la opinión de dicha funcionaria estatal en tal o cual acto propio de su función y de interés a la sociedad. La naturaleza pública de la libertad de información y la expresión de naturaleza pública vinculadas a la formación de la opinión ciudadana exige que las expresiones incidan en la esfera pública de quien alude un hecho. Por el contrario, en las frases no se observa ninguna situación específica de un trabajo policial en determinado caso, que la querellada haya deshonrado a su institución. Utilizar frases como porque usted tiene que poner el pecho por ciudadano, no al costado de esos ciudadanos malos que son esos policías malos que le hacen quedar mal a su institución, y por lo tanto yo como persona la declaro no grata, señora Teniente Rojas, no constituye una crítica válida a la función desplegada por la querellante, no da explicación alguna concreta de esta desaprobación, quedando claro que se dio una situación previa, como la intervención que se realizó 4 días antes. Por otro lado, lo que advertimos es el ánimo que tuvo el querellado al proferir dichas frases. Tuvo el evidente ánimo de ridiculizarla, de mancillar su honor, frases como póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén, calentando ese asiento con ese traserazo, refiriendo al aspecto físico y además íntimo del cuerpo de la querellante, que superlativiza a través de la aplicación del sufijo aso o asa, dando el carácter de aumentativo, denotando parte del cuerpo grotesco, voluptuoso. Expresiones que al ser escuchadas podrían causar mofa, burla, menosprecio y hacerla quedar en ridículo, siendo la víctima una teniente de policía que tiene a su mando personas y siendo visible como comisaria en una dependencia policial. Queda claro que las frases proferidas por el querellado no tenían como ánimo criticar la función que desarrollaba la agraviada, menos eran de interés público. Debemos precisar que por sí solas las palabras sostén y calzón son prendas de vestir femeninas que son pronunciadas dentro de nuestro idioma por su existencia en el lenguaje español. No podría afectarse en un contexto familiar o comercial cuando son utilizadas fragmentariamente, pero en forma conjunta en el contexto dado y sumada a la oración póngase bien, significa que no se hayan colocado las prendas íntimas en su cuerpo adecuadamente a la condición de mujer, además que alude al aspecto físico e íntimo de la querellante, habiéndola pronunciado en tono lesivo a ridiculizarla a la oficial de policía, demostrando desdén y menosprecio a una mujer. En su escrito de impugnación numeral 3 aceptado que las palabras dirigidas por su persona pueden denotar una falta de educación, pero no evidencia un componente injurioso. Y en el mismo numeral, último párrafo, pues dice, esas desafortunadas frases podrían parecer machistas, pero esos excesos no llevan ánimo de difamar. Nuestro país, como un Estado democrático de derechos, asumió medidas para combatir el flagelo de la violencia contra la mujer como uno de los grupos vulnerables sociales.
En tal sentido, se debe cumplir compromisos internacionales observando los instrumentos interamericanos de protección a los derechos humanos. Nuestra Constitución Política del Estado establece que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Adicionalmente, prescribe que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Bajo estas directrices de observancia de estándares en la jurisprudencia del Tribunal Internacional Interamericano, corresponde a los jueces evaluar si en los casos que son de su conocimiento se presenten estereotipos de género, los cuales están proscritos, se tomen acciones idóneas para lograr eficiencia en la impartición de justicia en casos de violencia contra la mujer. Es evidente que las palabras vertidas públicamente a través de una herramienta masiva que es el Facebook, que se agrava por el hecho que la red social utilizada corresponde a la Municipalidad Distrital de Moche, y propagar de manera masiva al distrito donde la querellante era la máxima autoridad policial e incluso se propaga a nivel nacional, denotó discriminación hacia una mujer. Se advierte un acto discriminatorio con la incursión de un lenguaje sexista con un pensamiento androcéntrico que lamentablemente aún es usado en nuestra sociedad, evidenciando formas complejas de discriminación por motivos de género. Este tribunal considera el exceso de las frases vertidas por el querellado, como él mismo lo ha reconocido, no está amparado por ley, mancilla el honor de una mujer por parte de quien representa una comuna. Y lo menos que se desea de un vecino, un vecino de una comuna que representa a la alcaldía es ser diligente, mostrar educación a sus conciudadanos, porque es el ejemplo de quien le dio a su persona la confianza de representarlos. Y como autoridad, tiene la obligación de cumplir normas dentro del irrestricto derecho de igualdad de género, fomentando la igualdad y el respeto en todo el quehacer edil. Se desestima este extremo de impugnación considerando que la sentencia contiene el desarrollo adecuado debidamente motivado para hallar responsable al querellado. Con respecto a la pretensión de revocatoria de la sentencia por errónea subsunción de la conducta, este órgano jurisdiccional superior observa que ha sido denunciado y juzgado bajo el amparo del artículo 132, tercer párrafo del Código Penal, como ha sido judicializado respetando el principio de legalidad, desarrollando en el fundamento jurídico 9.2 y 9.3 de la resolución apelada, en la cual se analiza la lesión del bien jurídico protegido y los presupuestos del tipo penal. En el numeral 9.5, el ACUO sostiene que las frases "póngase bien ese calzón", "póngase bien ese sostén" y que está metida en su oficina calentando ese asiento con ese traserazo, no tiene protección constitucional porque no tienen contenido informativo, menos opinión o crítica a la función pública. Palabras vertidas en la página de Facebook de la municipalidad, que es medio de difusión masiva local y nacional, que al haberse realizado a través de este medio se encuentra contemplada su judicialización en el tipo penal 132, tercer párrafo del Código Penal. Se han cubierto los presupuestos jurídicos de la recurrida, el animus diffamandi, entendido como la intención de lesionar el bien jurídico del honor y debe ser desestimado el extremo de revocatoria. Se cuestiona asimismo la ausencia de motivación respecto de la fundamentación de la determinación de la pena. Ha sido impuesto el jus puniendi ante la responsabilidad hallada y se aplicó la pena de 1 año de pena privativa de libertad y la imposición de 120 días multa. El tipo penal prescrito en el artículo 132, tercer párrafo del Código Penal, sanciona con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años y de 120 a 360 días multa. Conforme expresa el recurrente, se debe observar en la determinación del marco legal, el marco general, abstracto y concreto, y debe fundamentarse por qué se ha escogido aplicar la pena en concreto. Respecto a ese fundamento, no puede ser amparado, ya que nuestra legislación nacional se halla bajo los alcances del respeto al principio de legalidad. En la determinación judicial de la pena, conforme se encuentra plasmado en el Acuerdo Plenario 5-2008, Fundamento 13, Corte Suprema de la República. Señala la determinación judicial de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos, tanto a la configuración de la pena básica, definida como la configuración del marco legal, establecido por el tipo legal, y las diferentes normas que contienen las circunstancias modificativas de la responsabilidad genérica, sean agravantes y o atenuantes, como al establecimiento de la pena concreta o final, que es el resultado de la aplicación de los factores de individualización estipulados en los artículos 45 y 46 del Código Penal. Así el ACUO, aplicando las penas conjuntas que corresponden al tipo penal, al haberse determinado la responsabilidad penal del querellado,
lo sancionó con pena privativa de libertad y 10 multas, lo cual es legal. Ha considerado la pena abstracta de pena privativa de libertad que sanciona el delito cometido con pena no menor de 1 ni mayor de 3 años de pena privativa de la libertad, imponiéndole el extremo mínimo de 1 año, al haber considerado la circunstancia genérica de ser agente primario, por lo que la pena se ubica en el tercio inferior. Igual razonamiento es el que realiza con la pena conjunta de 10 multa, considerando que este tipo penal sanciona con 120 a 365 días multa, se ubica en el mismo tercio inferior por su condición genérica de carecer de antecedentes penales y le impone la sanción de 120 días multa, afectando el 25% de su haber diario, en su totalidad la suma de 930 soles a ser cancelado. Que se desestime este segundo agravio al haber sido motivado por el juzgador en el estadio de la individualización de la pena, lo cual se encuentra dentro de los parámetros establecidos que prescribe el artículo 132, tercer párrafo del Código Penal. No se presenta la falta de motivación alegada. Solicitud de aplicación de reserva de fallo condenatorio. En la audiencia de apelación del día 20 de junio del presente año, en la teoría del caso del recurrente querellado, la defensa del querellado varía su pretensión solicitando la reserva del fallo condenatorio. Alega que su parte interpuso recurso impugnatorio contra la sentencia solicitando se revoque la resolución venida en grado y se le absuelva de responsabilidad penal, requiriendo alternativamente que se declare nula la sentencia y se ordene nuevo juicio oral. Fundamentos que los realizó de acuerdo con su defensa técnica y teniendo en cuenta que ha variado de abogado defensor, varía su pretensión impugnatoria formulada, solicita la revocatoria de la pena privativa de libertad por la reserva de fallo condenatorio al amparo del artículo 62 del Código Penal. Sostiene que la reserva del fallo condenatorio tiene como fin la rehabilitación social del reo, que desarrolla su tratamiento en un ambiente de libertad evitando desarraigo social. En su caso, el delito objeto de condena no supera los 3 años de pena privativa de libertad, ha cumplido con el pago de reparación civil, demostrando con ello arrepentimiento, aunado a que es agente primario. Si bien es facultad discrecional, se podría considerar un tratamiento punitivo diferenciado en base al injusto y al grado de reproche personal. En primer orden, respecto al alegato realizado en la audiencia de apelación. Estamos frente a un alegato con aceptación tardía de cargos del sentenciado, que no tiene relevancia jurídica en el presente caso, toda vez que con la prueba actuada ha quedado debidamente acreditada la comisión del delito y la responsabilidad penal. Por tanto, su aceptación de cargos en sede de apelación tiene como única finalidad se le reserve el fallo condenatorio. La aplicación de la reserva del fallo condenatorio es una medida alternativa a la pena privativa de libertad, de uso facultativo para el juez, que se caracteriza fundamentalmente por reservar la imposición de la condena y el señalamiento de la pena concreta para el sentenciado culpable. Tal medida consiste en declarar en la sentencia la culpabilidad del procesado, pero sin emitir la consiguiente condena y pena. Estos últimos extremos se reservan y se condiciona su extinción o pronunciamiento a la culminación exitosa o no de un periodo de prueba, dentro del cual el sentenciado deberá abstenerse de cometer nuevo delito y cumplir las reglas de conducta que le señala el juez. El fundamento de la defensa para solicitar la reserva de fallo es que la afectación no se podrá repetir, dado que su patrocinado ya no ostenta el cargo de alcalde del distrito de Moche y ha pagado la reparación civil. Ese argumento no es de recibo, pues es evidente que ya no podrá cometer el delito en su condición de alcalde del distrito de Moche, pues ya no ostenta tal condición, pero en la actualidad se desempeña como alcalde de la provincia de Trujillo, esto es, sigue ostentando el cargo de alcalde, ya no de un distrito, sino de una provincia, con las implicancias que ello tiene, su capacidad de decisión, de acción, etcétera. Se ha incrementado exponencialmente al ser el representante de un mayor número de ciudadanos. En la audiencia de apelación, la defensa del querellado alega que existe un pronóstico favorable de que su patrocinado no cometerá un nuevo delito similar al cual está aceptando los cargos. Por su parte, la defensa de la querellante sostiene que el querellado tiene otro proceso por difamación signado con el número 1296, año 2023, raya 01601, raya JRP 07, interpuesto por Augusto Javier Ríos Tirabanti, que se encuentra en trámite ante el 7º Juzgado Unipersonal de Trujillo, e incluso ya tiene señalada audiencia, y que tiene conocimiento, pues es el mismo abogado quien estaría patrocinando a Ríos Tirabanti. Al ser preguntada la defensa del querellado, señala desconocer dicha situación. Ante la información brindada por la defensa de la querellante,
Hemos ingresado ante el sistema integrado judicial del Poder Judicial y en efecto corroboramos que ante el séptimo juzgado penal unipersonal se tramita el proceso número 1296-2023-01601 por el delito de calumnia, seguido contra César Arturo Fernández Bazán en agravio de Augusto Javier Ríos Tirabanti, ante el especialista judicial Luis Adonis Quesada Murga, en el cual se ha programado la audiencia de juicio oral para el 27 de mayo de 2024. Ahora bien, en palabras de César San Martín Castro, un principio general es que el juez no puede tomar en cuenta ningún hecho del que haya tenido noticia privada y que no hayan sido debidamente probados. Empero se reconocen excepciones en cuya virtud el juez puede tomar en cuenta hechos que no fueron probados y obtener conocimiento de esos hechos a partir de su cultura personal. Son los denominados hechos notorios. Dentro de estas excepciones tenemos los hechos notorios judiciales, es decir, todo aquello sobre lo que el juez llegó a saber de modo confiable en relación con su actividad oficial. El sistema integrado judicial del Poder Judicial es un sistema de uso interno, confiable, al que tenemos miembros del Poder Judicial y en el cual se puede visualizar las partes, el tipo de proceso, estado del proceso, inclusive descargar actos procesales realizados en diversos procesos de todas las materias. En este sentido, la existencia de otro proceso por acción privada que viene afrontando el querellado, en el cual también tiene la misma condición y que se encuentra para audiencia, es un hecho notorio judicial. Si bien aún no se ha expedido sentencia y en ese proceso le escolta la presunción de inocencia, la existencia de un nuevo proceso por hechos similares sí nos sirve para analizar la prognosis favorable que se requiere para la imposición de la reserva de fallo condenatorio. Ahora bien, la alegación de la defensa de que su patrocinado no volverá a cometer nuevo delito no es suficiente para amparar una reserva de fallo condenatorio. Se requiere la existencia de un pronóstico favorable sobre la conducta futura del querellado. El análisis de la sala de apelaciones para determinar la conducta futura del sentenciado no puede tener como único insumo los argumentos vertidos por la defensa en la audiencia de apelación. En ese sentido, analizando la conducta del sentenciado, verificamos que ni siquiera ha demostrado un verdadero arrepentimiento, no ha pedido una disculpa pública a la afectada. Y al concederse el uso de la palabra para su autodefensa material en la audiencia de apelación, espacio en el cual tuvo la oportunidad de manifestar su intención de no cometer nuevo delito, se limitaba a decir que está conforme lo manifestado por su abogado, a lo que debemos agregar la existencia de un nuevo proceso penal por hechos similares al presente proceso. En ese orden de ideas, la aceptación tardía de responsabilidad penal y la inexistencia de un pronóstico favorable de que no cometerá un nuevo delito de similar o diferente naturaleza nos lleva a concluir que en el presente caso no se puede imponer la reserva de fallo condenatorio solicitado por la defensa del querellado, considerando que la pena alternativa a la pena privativa de libertad tiene una justificación, que es la intensidad en la lesión del bien jurídico. Así lo permiten, pero las circunstancias del caso hacen palmario el siguiente contexto. Primero, cometido por un funcionario público llamado por ley, no solo a servir, sino a velar por cuidado de todos los ciudadanos, incluida la víctima. Se trata de un agravio público a una mujer por su condición de tal debido al contenido e intención de las ofensas, las cuales resultan discriminatorias, como es el caso de la alusión al calzón, al sostén, los pantalones y peor al traserazo. El hecho trasciende a la víctima mujer al haber menoscabado su honor, sobre pretexto de hacer ejercicio de su libertad de expresión o protesta, la cual tiene como límite la ofensa. Todo ello, unado a su actuación, niega el delito cuando impugna y en audiencia acepta el delito y paga la reparación civil. No hacen sino mostrar a una persona ofensiva y que no busca mostrar arrepentimiento a partir de la acción de la justicia penal, sino que trata de burlarla en beneficio propio. Por tanto, no es de recibo dicho extremo de aplicación de reserva de fallo condenatorio. Impugnación sobre la reparación civil. Debemos considerar previamente que la reparación civil abarca el resarcimiento del daño y la indemnización de los perjuicios materiales y morales, cuya funcionalidad debe corresponderse con las consecuencias directas que el delito genere en la víctima. La norma penal debe ser concordada con el artículo 1985 del Código Civil, que señala: la indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión general, el daño incluyendo el lucro cesante, daño a la persona, daño moral, debiendo de existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El daño a la persona comprende daño emergente, lucro cesante y daño moral. Sobre la reparación civil, el querellado sostiene que existe una ausencia de motivación respecto de la fundamentación de la reparación civil, que no se ha evidenciado cuál es el fundamento y por qué se ha impuesto el monto de 5.000 soles de pago de dicha reparación. Máxime si la misma no ha especificado qué tipo de daño se le ha ocasionado, no se ha cumplido con la motivación, debe ser revocada. Sin embargo,
ya cumplió con el pago de la reparación civil señalada por el ACUO y varió su pretensión únicamente a la reserva del fallo condenatorio, sosteniendo que ya cumplió con el pago de la reparación civil, demostrando por tanto que no existe mayor cuestionamiento al monto señalado. Ha sido también motivo de impugnación de la parte querellante particular, quien considera mínimo el monto impuesto y solicita revocar el extremo y reformándola se disponga incremento del monto por concepto de reparación civil a la suma de 50.000 soles. Sostiene la recurrente que se ha causado un daño extrapatrimonial consistente en daño moral, tipo de daño que no se puede fijar con pruebas en concreto, por lo que ha de recurrirse a un juicio global en que se tenga en cuenta un criterio de reparación basado en sentimiento social de los daños producidos por la ofensa en su entidad real o potencial, las circunstancias personales del ofendido y la afectación causada ha tenido gran magnitud e influencia en la esfera personal, laboral, familiar y social. Ha existido un sufrimiento, un sentimiento de su dignidad lastimada. La impugnante alega que como pilar de su recurso impugnatorio la afectación al daño moral que en nuestro derecho nacional, tanto en doctrina como ha sido expuesto en diversos fallos judiciales que representa, así la Casación 1594-2014 en Lambayeque, señala en su quinto considerando que el daño moral es la lesión a cualquier sentimiento de la víctima, considerado socialmente legítimo. Es aquel daño que afecta a la esfera interna del sujeto, no recayendo sobre cosas materiales, sino afectando sentimientos. Según Carlos Fernández Cesareo, la distinción clásica entre el daño patrimonial y daño no patrimonial admitiría una subdivisión. El daño extrapatrimonial estaría conformado por el daño moral y el daño a la persona. Este último sería el que lesiona a la persona en sí misma, estimada como un valor espiritual, psicológico y material. En cambio, el daño moral habría quedado reducido al dolor de afección, pena, sufrimiento. De Transdeñez Landa, 2016, página 109. Que la doctrina y la jurisprudencia civil nacional, por todas, sentencia casatoria civil 4771-2011, el Santa, publicada en el Peruano 28 de febrero de 2014, cierra paréntesis, en materia de responsabilidad civil extracontractual ha fijado 4 requisitos constitutivos: la antijuricidad o ilicitud de la conducta, el daño causado, relación de causalidad, los factores de atribución, culpa y riesgo creado en la responsabilidad civil extracontractual, artículos 1969 y 1970 del Código Civil. La conducta del agente ha de ser antijurídica, es decir, contravenir el sistema jurídico afectando los valores o principios sobre los cuales éste ha sido construido. Puede ser típica o atípica. En el caso de la responsabilidad civil extracontractual, influye de los citados artículos 1969 y 1970 del Código Civil. Entonces, toda conducta ilícita, es decir, infracción al ordenamiento jurídico que causa un daño, dará lugar a la responsabilidad civil. Asimismo, tal conducta debe ocasionar un daño, es decir, la lesión de un derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo de su vida de relación, de carácter patrimonial, daño emergente y lucro cesante, o extrapatrimonial, daño moral y daño a la persona, conforme al artículo 1985 del Código Civil. Comprende un menoscabo efectivo de algún interés privado, es un evento lesivo y sus consecuencias, y es el fundamento de la responsabilidad civil. También se requiere la existencia de una relación de causalidad entendida por la doctrina civilista como causalidad adecuada que vincula la conducta del agente con el daño producido. En el sentido que la causa es adecuada respecto del resultado, cuando, de acuerdo a la experiencia normal y cotidiana, debe ser capaz o adecuada para producir el daño casualmente provocado. En esa misma perspectiva, hoy se aplica la teoría de la imputación objetiva del resultado, que exige criterios de atribución jurídica en función al aumento del riesgo y a la finalidad de la norma violada. Considerando que la víctima, hoy querellante, ha sido reconocida la afectación sufrida con motivo de la difamación agravada, es claro que ha tenido que afrontar momentos de cambio en su vida psíquica, como es la contrariedad por los improperios. Ello constituye sufrimiento real a respuesta de un suceso, que fue lo que le impulsó a solicitar su tutela jurisdiccional efectiva. Son diferentes matices que sufren las personas agraviadas, y conforme a la medicina legal, se tiene que el cuerpo es un binomio con el cual el estado mental está íntimamente relacionado con la salud física y juega un papel muy importante en la calidad de vida conforme a nuestra normatividad nacional. De acuerdo con autorizada doctrina nacional, en el ámbito extrapatrimonial se entiende que nuestra doctrina por daño moral a la lesión o el dolor de afección que sufre la víctima y por el daño a la persona, la frustración al proyecto de vida de la víctima o su integridad física. Por ello es que al análisis del artículo 1984 del Código Civil, la doctrina establece que para que se pueda hablar de daño moral, no basta la lesión a cualquier sentimiento, pues debe tratarse de un sentimiento considerado socialmente digno y legítimo.
es decir, aprobado por la conciencia social en el sentido de la opinión común predominante en una determinada sociedad en un momento histórico y por ende considerado digno de la tutela legal. En autos, la afectación ha sido el honor de la persona física. Es un sentimiento digno, legítimo que detenta a la querellante, quien ha sido afectada públicamente y escuchado masivamente en red social de acceso público. Trata de funcionaria pública, policía que se halla en funciones. Siendo así, la suma que ha sido considerada proporcional es ínfima, por lo que ese tribunal ampara la pretensión recursal de la parte querellante, debiendo de ser reformada la cuantificación que fuera impuesta de 5.000 soles a la suma de 25.000 soles, que es la que este órgano superior considera proporcional a la afectación del bien por daño moral, al no haber sido intentado otro tipo de reparación civil. En autos, ha sido cancelada por el querellado la suma de 5.000 soles por concepto de reparación civil. Ello será considerado en ejecución de sentencia. De las costas procesales, finalmente el artículo 504, inciso 2 del Código Procesal Penal, corresponde imponer costas a cargo del querellado por haber interpuesto su recurso impugnatorio sin éxito. Decisión. Por estos fundamentos y por unanimidad, la Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmaron la sentencia de fecha 23 de agosto del 2022 contenida en la resolución emitida por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, que falla condenando al querellado César Arturo Fernández Bazán como autor del delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada tipificado en el artículo 132, tercer párrafo del Código Penal, en agravio de Natalie Stephanie Rojas Rojas, y se le impone 1 año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, sujeto a reglas de conducta no variable de domicilio real que fijaron en este juicio, sin previa autorización del juzgado de ejecución, control cada 30 días a efecto de informar y justificar sus actividades ante la Oficina de Control Biométrico en esta sede judicial, no cometer nuevo delito doloso y el pago de la reparación civil en plazo de 30 días, bajo procedimiento dispuesto en el artículo 59 del Código Penal. Revocaron el extremo referido al quantum de la reparación civil, reformándolo, impusieron la suma de 25.000 soles, que serán cancelados a favor de la querellante particular en el plazo de 30 días hábiles, conforme a los términos establecidos en las reglas de conducta, debiendo descontarse los 5.000 soles que ya fueron cancelados en ejecución de sentencia. Confirmaron el extremo del pago de días multa que se impone en 120 días multa, que equivale a la suma de 930 soles que cancelará el sentenciado en el plazo de 10 días. Impusieron el pago de costas en segunda instancia al condenado César Arturo Fernández Bazán. Impusieron dar lectura y devuélvase los autos al órgano jurisdiccional de origen. Actuó como juez superior ponente y directora de debates, doctora Liliana Janet. Bien, es el contenido de la sentencia recaída en el presente proceso y a las partes se les pregunta si existe conformidad o no. Señora, la parte querellante particular. Conforme, señora magistrada. Señores, parte querellada. Por notificada, señora juez. Bien. Muy bien, en este acto se dispone ingresar al sistema integrado judicial de la sentencia para ser notificado en forma inmediata. Bien, agradecemos y damos por culminada la presente audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes para todos.